una vez surgió la propuesta de organizar el Día del Micólogo. Y me acuerdo que nosotros nos reímos como, bueno, estamos re locos, pero bueno, nosotros estamos en esto. Y ¿por qué el 20 de abril? Dijo, porque es el natalicio, o sea, el aniversario del nacimiento de Carlos Spegazzini, que fue el primer micólogo en trabajar en la Argentina, italiano, ya te digo, no éramos ni 15 creo ese primer año. Entonces empezamos así entre nosotros a celebrarlo y la verdad que se empezó a mover bastante, por suerte. De hecho, tantos países vecinos lo han adoptado, hasta Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú también, Ecuador creo. Empezaron todos a festejar el 20 de abril como el Día de la Micología. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. ¿Te gusta el formato podcast? ¿Y te interesa cómo sería lanzar tu propio canal? Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores y marcas personales. Más info en el link de la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta este contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Gonzalo Romano, doctor en biología, micólogo, iniciador y presidente de la Fundación Hongos de Argentina. Además, Gonzalo es emprendedor con el proyecto actual MycoThink, una consultora fúngica situada en España. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Manu? Bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por el interés también. Ajá. Acá, para las personas que tienen el video, vemos tu famoso fondo que ya conocemos, o muchos conocen, y creo que muchos te conocen a vos también. Sos una persona muy activa y presente en el mundillo de los hongos en Argentina. Pero antes que nada, te quiero preguntar en qué estás trabajando actualmente. ¿Qué tal tu semana? Ahora estábamos grabando en un viernes a la tarde. Vos estás en España e incluso es más tarde allá. Pero ¿qué tal tu semana y en qué estás trabajando actualmente? Bueno, muy bien. Bueno, gracias también en el medio por, por las cosas. Mira, actualmente estoy trabajando, armé una consultora fúngica, y la propuesta es básicamente de brindar soluciones desde los hongos a diferentes problemas que cualquier cliente nos pueda acercar. En particular, la idea es no solo estar apuntado a alguien que quiera trabajar con su producción o armar una producción de hongos comestibles, sino también cuestiones más medioambientales. Una de las cosas que hice algo de trabajo hace un tiempo fue con gestión de residuos, trabajando con hongos, y siempre me quedó la espinita. Así que estoy trabajando en generar prototipos para hacer modelos de gestión de residuos en rellenos sanitarios, en vertederos, con hongos directamente, para poder generar un modelo que sea replicable y ayudar un poquito al ambiente. Ok, ¿esa es la actividad principal que estás trabajando o estuviste trabajando en esta semana o en estos meses? ¿Eso de modelos de gestión? ¿Te referís más al modelo de gestión? Sí, o sea, en realidad, a ver, yo, bueno, como buen representante del reino de los hongos, estoy medio con un filamento en diferentes lugares siempre. Por un lado, o sea, hoy mi actividad principal, si querés, está vinculada a esta consultora que tengo armada, que la presenté a una convocatoria aquí en España, estoy viviendo en España ahora, y bueno, quedé seleccionado para una aceleradora de empresas de alta tecnología que Ajá. se llama Avioinnova, y desde este espacio, que cuenta con laboratorios propios y demás, es que estamos generando respuestas, más que nada modelos de gestión, sí. Y lo que me preguntabas de modelos de gestión, sí, apunta más que nada a, no es una cosa que yo te acerco, te hablo de lo bien que funcionan los hongos para degradar residuos y nada más, sino a incorporar los hongos en el proceso de gestión de los residuos que se hace actualmente. Que sean un integrante más en la cadena, digamos, en todo el proceso. ¿Y cómo sería eso?
Bueno, justamente, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Estamos trabajando fuerte en eso. El tema de eso es que hay diferentes especies a trabajar, hay diferentes condiciones ambientales, depende mucho de los vertederos, donde estén ubicados, de la población asociada a ese vertedero, porque los vertederos tienen, relleno sanitario, perdón, digo vertedero, que es la palabra aquí en España que se usa. Sí. Más que nada tiene que ver mucho también con la idiosincrasia de cada lugar y la composición de los residuos. Es sumamente interesante. La verdad que la cultura de los residuos es muy interesante. Hay muchísimas cosas por aprender ahí. Y nosotros lo que estamos tratando de trabajar es esto, es una especie de modelo en el que se pueda generar algo replicable para diferentes lugares. Yo hace un tiempo trabajé en Esquel, en Patagonia, Ujú. con, con una empresa de residuos allí, del, bueno, que era municipal. Y bueno, la verdad es que eso me había quedado dando vueltas. Y ahora que estoy aquí y que surgió la posibilidad de emprender nuevamente, dije, bueno, quizás es la forma de vincularme de nuevo con los hongos desde este otro lugar. Sí, yo, eso ahí tenemos un temita en común. Yo como ingeniero ambiental estoy especializado en aguas residuales, pero desde la universidad donde tengo un cargo investigador, estamos trabajando también en la cuestión de gestión de residuos. Ajá, Fuimos y habíamos hecho trabajos con el relleno sanitario acá en la ciudad, que es un relleno sanitario bastante avanzado. Hay una planta de recuperación y clasificación bastante interesante. Así que sí, la cuestión social, incluso tengo un amigo que hizo su doctorado como en ciencias sociales sobre el tema de las cooperativas de separación y recolección de residuos acá en la ciudad de Rafaela. Hace poquito, la semana pasada, defendió su tesis, así que la cuestión social en los residuos es muy interesante también. Actualmente, por ejemplo, estamos acá en la universidad, en el nuevo campus que se está construyendo en esta joven universidad, tratando o en el proceso de implementar una tercera línea de clasificación que es compostaje, ¿sí? ajá, Eso es lo primero que se debería incorporar por todos lados. Soy siempre un gran defensor y divulgador del compostaje porque es una práctica que se debería, es muy fácil, es muy barata, tiene muchísimos beneficios. Incluso se puede con, por ejemplo, yerba, cultivar hongos. Tuvimos ajá. acá en el podcast a Joaquín de Misiones, que tiene el emprendimiento Fungi Compost y divulga bastante ese cultivo con residuos orgánicos de patio y casa para el cultivo de hongos. Así que sí, ahí tenemos un temita en común. Em, Tu emprendimiento que mencionaste se llama MycoThink. ¿Es ese el que hablaste? Sí, sí, es Michael Think. Bien. Ok, vos de formación sos doctor en biología Sí, yo soy biólogo, estudié y biología en micólogo. exactas. Claro, sí, Ujú. bueno, es que es como todo, empezamos como biólogos y luego nos vamos abriendo y definiendo a nosotros mismos como algo. Claro. No, eso está bueno porque la verdad que nunca supe en qué momento te puedes llamar micólogo. Todo el mundo se puede llamar micólogo, hay un título de micólogo. ¿Quién se puede o no llamar micólogo? Es una gran pregunta. O sea, históricamente está asociado a los grandes micólogos, los grandes doctores, si querés. eh, en general eran todos, era la academia que venía a Sudamérica en su época y eran en su mayoría, en su inmensa mayoría italianos y alemanes. Entonces, todos los grandes micólogos, originalmente los que han venido y han recorrido Argentina haciendo estudios uno mejor que otro, son todos italianos y alemanes. Entonces, ellos eran los micólogos y después empezamos en Ujú. Argentina empezaron a aparecer todos los pequeños saltamontes de todos estos grandes mentores. Y supongo que de a poco se fue haciendo. Ahora, ¿yo en qué momento? Yo creo que empecé a poder a no pestañear y ni bajar la mirada cuando alguien me preguntaba si era biólogo o micólogo. Creo que cuando terminé la licenciatura. Creo que ahí fue el primer momento que dije, bueno, está bien. Sí, de ahora en más soy micólogo. Ok. No sé si hay un momento así muy específico. Es más una cuestión de hacerse Pero cargo, creo. ¿existe algún título o algo que diga algo como No. micólogo o instituto de micología? Mira, hace el último episodio que grabé y publiqué era con un joven micólogo, biólogo de México. Ujú. Y me dijo que en toda la carrera tuvo una materia sobre hongos y se llamaba hongos, nada más, solamente hongos. Una materia en toda la carrera de biología. Ahora está en el posgrado y creo que Ajá. tampoco tiene
materias sobre hongos o Me- relacionados, sí, micología, sí, algo más específico. ¿Cómo fue en me, tu carrera y cambió algo hoy en día? ¿Hay más representación de ese reino fungi en la carrera de biología? Bueno, en general me gustaría decirte que me sorprende lo que me decís de este otro chico, pero la verdad es que es medio la norma. Realmente lo que tienen los hongos es que históricamente se los estudiaban junto con las plantas. Entonces, dentro de la Mm, materia de botánica, en mi caso, en primer año en Introducción a la Botánica, te daban básicamente todo, helecho, plantas, hongos y algas. Y hongos era una partecita, era un capítulo, digamos, de todo eso. Y ujú. luego, si, en mi caso, si no querías hacer nada vinculado a ese mundo, podías no hacer más nada. Podías hacer solo un capítulo en Introducción a la Botánica. En mi caso, yo me puse, en la carrera en ese momento había orientaciones, y yo me puse para el lado de biología de microorganismos. Entonces, pude hacer un par de materias más. Pude hacer micología, que es una materia espectacular que, si no me equivoco, no se está dando más ahora, porque muchos de los profesores se han jubilado, y Ah, estaba muy mira. buena porque era una materia colegiada. Veías todos los grupos de hongos y cada grupo lo daba su especialista, porque tuvimos la suerte en ese momento en la UBA de tener un especialista cada grupo, entonces estaba muy, muy buena. Y luego hice una materia que se llamaba micología experimental, que era también aplicado, más que nada para medición de enzimas y cosas por el estilo. Y con esas dos materias, más estar trabajando en un laboratorio de micología desde 2009, es que, bueno, fui tomando ahí de todos lados, mamando un poco y metiéndome que de a poco cada vez más. Pero sí, la verdad es que hay un vacío en términos de estudios. Nosotros, con la fundación, una de las cosas que hicimos es un proyecto de ley para que se le dé mejor tratamiento escolar, tanto en escuela, tanto en la universidad como en escuela primaria y secundaria también. Porque si no, la verdad es que, en mi caso, de hecho, yo en la escuela jamás vi nada sobre hongos, jamás. Hasta Introducción Ujú. a la Botánica en primer año de la universidad nunca me había cruzado con el tema hongos. Entonces dije, Mm. che, no está bueno esto. Hay que trabajar un Sí, poquito ahí. totalmente. Mira, yo creo que en las universidades pasa un poco lo mismo en todos lados. No sé cómo es, por ejemplo, en Europa, porque no estudié biología y no hablé con biólogos de Alemania sobre el tema de la micología. Vos ahora estás en España. ¿Sabés de Ujú. algún lugar donde es mejor, donde hay mayor representación de la micología en la carrera de biología? ¿Algún ejemplo? Eh, no, la verdad que no, porque aquí de hecho está la Universidad de Salamanca, donde estoy yo estoy en la ciudad de Salamanca, y la universidad es excelente también, pero si no me equivoco, los chicos están en la misma situación, porque tienen la opción de hacer la materia de grado micología, y luego no tienen mucha más, Mm, salvo que quieran meterse, digamos. Entonces, en términos troncales, como se solía llamar en su momento en mi carrera, no hay más contenido que ese. mm, Realmente, o sea, yo puedo entender que son muchas cosas meter todas las ciencias de la vida, ¿no? En la cabeza de un alumno en poquitos años de introducción, como alumno universitario, pero al final, al cabo, es donde empiezan a aparecer las cosas importantes. Eh, a mí me pasó eso, sin ir más lejos. Eh, ¿Cómo pasó? Yo creo que lo que generalmente se hace una carrera con materias básicas y después hay materias que se pueden elegir y ahí debería haber la posibilidad de elegir materias sobre hongos, ¿no? sí, 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 ¿Cómo se optativas llaman? hay. Optativas. Ah, optativas hay Sí, más. sí, optativas hay, optativas hay. El tema cuál es, que como buena materia optativa, en general, si no se cubre un cupo mínimo de gente interesada, no se dan las Ah, materias. claro. Yo, de hecho, Ok. era profe de micología en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Esquel, Mm, y la materia de micología era optativa. ujú, Y si no conseguíamos un mínimo, que creo que era ni siquiera es que era tan grande, pero ahí era bastante más chica la cantidad de alumnos, creo que si no conseguías cuatro no se daba, no me acuerdo cuánto, creo que ujú. eran cuatro chicos. Y capaz había dos o tres y no se daba. Sí. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? En algún punto lo entiendo también porque no se puede estar haciendo todo tan atomizado, pero por eso No, creo que es seguro. importante que esté en la parte troncal también. Sí, pero
capaz estamos un poco en una cámara de eco donde parece que todo el mundo está muy interesado en hongos. También. Y yo creo que también otro fenómeno que pasa es que en las universidades hay investigadores y investigación en la micología, pero no tanta representación en la docencia, ¿no? Eso es como un tema. Y por otro lado, hoy en día, supongo, o tenés alguna observación, de que puede haber más demanda justamente en los estudiantes o mucho interés, demanda en ese sentido de estudiantes digan, che, quiero tener más información sobre hongos, más materias. Eh, Yo creo que ¿Sabes? sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un interés. Una especie de momento boom de los hongos y de la micología en general. Ajá. Se ha masificado mucho. Incluso hasta demasiado para mi gusto, te diría. Pero ese es Y otro. Se empieza a desdibujar un eso pasa poco. siempre. Pasa siempre, tal cual. Sí. Pero sí, y yo creo que lo que hay un poquito ahí de una especie de, así como, no sé, la tecnología siempre va por adelante a la legislación, creo que pasa lo mismo con los intereses. Los chicos pueden tener mucho más interés en algo novedoso o diferente y hasta que la universidad, como una especie de dinosaurio, digamos, hasta que se mueva y traccione para generar esos contenidos y esos espacios para esos nuevos intereses, demora. Sí. Eh, pero bueno, Y a veces las propuestas incluso suelen estar. sí, llega hasta décadas. No es raro que 20, 30 años demora hasta un consenso público o científico hasta llegar a los planes de carreras y materias en las universidades y escuelas. Es realmente muy, muy, muy lento. Sí, ok. Sí. Vos empezaste con tus actividades ya para la mayoría de los actores que hay hoy en día hace muchísimo. Creo que lo primero que encontré tuyo fue en 2018 y en 2019 la fundación o la creación de la Fundación Hongos de Argentina. ¿Es así? ¿Es correcto? Bien ahí la investigación. La fundación tiene la personería jurídica en 2019, sí, que es cuando la formamos, Ajá. digamos, legalmente. Ujú. Pero extraoficialmente la fundación nació, de hecho cumplimos años hace poquito, el 10 de agosto de 2010 empezamos, en realidad. Ajá. Siendo Oh. todavía alumnos de grado y demás, sin entender demasiado, empezó Ujú. como una especie de foro. De hecho, lo que pasó es que con mi compi, con mi compinche de estudios y de laboratorio con Emanuel Grassi, lo que hicimos fue, o sea, surgió en realidad como una respuesta a justamente esto que decís. Teníamos muchísimo interés en la micología y en hacer cosas, y en los laboratorios y eso podíamos llegar a tener un stand al año en la Semana de la Biología, que lo colonizamos y junto con algunos otros grandes amigos, como con Vicky Viñale también, eh, armamos stands y hicimos un montón de actividades en torno a eso. Pero el resto del año no podíamos hacer nada, porque en definitiva éramos alumnos, teníamos que estudiar y como condenados, y después no había una especie de momento de laboratorio abierto. Ahora se empezó a hacer esto de las noches de los museos abiertos, hace unos años ya, que también lo hicimos, de estar de noche los sábados a la noche en la facultad, pero siempre nos quedaba gustito a poco. Y ahí empezamos nosotros a hacer divulgación, esto en 2010, más o menos. Pero extraoficialmente, o sea, no hay nada muy formal de ahí, así que no es raro que no te aparezca algo de aquellas épocas porque éramos nosotros dos nada más jugando. Claro, así empieza. ¿Y en qué momento, dónde estuviste estudiando en ese momento? Porque escuché Universidad de la Patagonia y la UBA. Sí, ¿Estudiaste en las dos? yo en realidad estudié todo en la UBA, en exactas, en Ciudad Universitaria. Pasa que cuando fue mi doctorado, que también era de la UBA, lo que hice fue, como yo estaba trabajando con hongos de bosques de Chubut, lo que estaba haciendo, yo tenía un director en la UBA y una directora en Esquel. Ajá. Entonces yo viajaba solo para los muestreos, entonces estaba 2 meses Ujú. en Esquel, en los bosques, con mi directora por allá juntando y haciendo todos los muestreos, y después el resto del año analizando todo en exactas, en Ciudad Ujú. Universitaria. Ujú. Y estuve haciendo eso 2 años, y después dije, che, esto me está gustando, lo del sur. Y ahí pedí se llama un cambio de lugar de trabajo, Ajá. yo tenía una beca de CONICET, y ahí sí me salió y
como tenía mi directora también en Esquel, terminé aterrizando en Esquel en la universidad. Pero en la Universidad de Esquel, la San Juan Bosco, solamente tenía el lugar de trabajo. Luego sí, cuando me doctoré, eh, me presenté y quedé para un cargo de profesor y demás. Pero a nivel estudios míos son siempre de la Universidad de Buenos Aires. Ujú. ¿De dónde sos originalmente? Yo soy de la República Independiente de Quilmes, conurbano bonaerense. Ah, bien, bien, bien. El sur de Capital. Sí, provincia de Buenos Aires, Sí, sí, para no los está lejos detractores. de Capital. Ajá. Yendo No, para La ya sé, Plata. por eso Estuve. digo, exactamente. Ok. Es la pelea de siempre. Sí, y yo, digamos, algún tema que hablaba, acá hablamos muchas veces, que para muchas personas, que bueno, yendo un par de pasos para atrás, supongo que muchas personas que no conocen Hongos de Argentina, la fundación, el grupo, toda la divulgación de hace años que hacen, em, pero para quien no, bueno, en realidad quería ir ya para adelante, pero podemos hacer un pequeño resumen. Ustedes se dedican principalmente a la recolección silvestre, ¿no? Y la identificación de hongos o en el trabajo general que hacen. Y leí que en la página los pilares de su trabajo o de la fundación es investigación, divulgación y capacitación. No es fácil Parece que te estoy resumirlo. tomando prueba. No, 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 estoy tomando prueba a mí mismo. Entonces trabajan para divulgar y capacitar e investigar los hongos en Argentina. ¿Querés agregar un poco más antes de que yo te presento a tu institución? Sí, o sea, nosotros más que nada, o sea, principalmente lo que nos mueve como grupo es la inquietud y la voluntad de las ganas de que cada vez se llegue a más lugares, la micología y los hongos en general. Un poco nuestra misión es, como decís, legalmente es esa, pero digamos más así, más en boca si querés, nuestra misión es la divulgación científica, es llevar a los hongos a todos lados y que la gente los pueda conocer y los pueda valorar. Y bueno, dentro de eso yo soy un talibán de valorar las cosas solo porque sirvan para algo. Entonces, en general me gusta poner en las presentaciones o cuando hay alguna charla mostrar hongos que no sirven para nada, porque me fascina. Mm, Y la importancia de mm, respetar a la vida por la diversidad, solo porque está vivo, no porque tenga que servirnos a nosotros, ¿no? Me sale el ujú. biólogo de adentro ahí. Sí. Sí, como dice Alejandro Sequeira, que habíamos grabado acá también hace unas semanas, me dice que la gente siempre pregunta si puede comer. Y medio que le molestaba un poco que solamente la gente quiere Claro. comer cualquier honga. Ese se puede comer y ese se puede comer. Bueno, como biólogo capaz decís, no, no se puede comer, pero es hermoso igual. Bueno, es entendible. Incluso em, trabajaste en conjuntos en un libro con él, pero antes que eso, quiero quedarme un poco, no saltar tanto de los temas que quiero hablar. Mencionaste el proyecto de ley. Creo que es algo muy relacionado a lo que decís, como son los objetivos de la fundación. Comentame un poquito más sobre este Sí, proyecto obvio. o propuesta de ley. O sea, nosotros en su momento, digo nosotros por Emanuel y por mí, a la par que estábamos formando las bases de lo que hoy es Hongos de Argentina, sin saberlo de repente, ¿no? Porque solamente era para nosotros un transitar, participamos en la comisión directiva de la Asociación Micológica Carlos Espegazzini. Eh, Eso es una asociación nacional que nuclea a todos los micólogos, toda la gente que hace ciencia vinculada al mundo de los hongos. Y en este momento que nos convocaron para la comisión directiva de esta asociación, el presidente era Gerardo Robledo, otro micólogo también muy capo. Y con él, esa vez, eso fue 2013, si no me equivoco, 2014, nunca me acuerdo bien qué año fue, una vez surgió la propuesta de organizar el Día del Micólogo. Y me acuerdo que nosotros nos reímos como, bueno, estamos re locos, pero bueno, nosotros estamos en esto y, o sea, lo festejamos nosotros, somos 15 divinos, es una buena fiesta. Eh, Sí. pero claro, nos empezamos a adentrar en la idea un poquito y bueno, ¿qué día? Y Gerardo nos dijo el 20 de abril. Y luego,
lo tenés muy fresco. ¿Por qué el 20 de abril? Dijo, porque es el natalicio, o sea, el aniversario del nacimiento de Carlos Spegazzini, que fue el primer micólogo en trabajar en la Argentina, italiano, italo-argentino él. Eh, y ahí nos tocó a todos la fibra, porque aparte es la Asociación Micológica Carlos Spegazzini, todos micólogos, y que el día del aniversario del prócer número 1 en micología, poder celebrar un día nacional, que encima es en otoño, perfecto. Y empezamos ese año a celebrarlo. Ya te digo, no éramos ni 15, creo, ese primer año. Pero bueno, año a año En lo Buenos seguimos Aires ya. manteniendo en Buenos Aires, y eso fue en Ujú. La Plata. Ok, Eh, pero en una zona de mucha gente, porque capaz en Esquel, 15 personas ya es bastante. claro, no, en La Plata lo hicimos. Y nada, Ajá. aparte no teníamos llegada tampoco a la gente. Era un correo a la Sí. gente de la misma asociación y no mucho más, porque no había una forma de comunicar a la gente. ¿A dónde ibas a Mm. buscar gente? Y más que le gustaran los hongos. Instagram. Eh, no existía todavía. ¿Y Mm. cómo es? Entonces empezamos así entre nosotros a celebrarlo. El primer año, el segundo año y el tercero o cuarto ya empezamos a armar una cosa más activa, más de, bueno, hagamos una jornada abierta de hablar sobre la micología y qué sé yo. Y así empezamos. Y la verdad que se empezó a mover bastante, por suerte. De hecho, bastantes países vecinos lo han adoptado. Hasta Costa Rica, no sé, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia. Me debo estar olvidando alguno más. Perú también, si no me equivoco, y Ecuador, creo. Empezaron todos a festejar el 20 de abril como el Día de la Micología. Ah, mira, por el Así micólogo que argentino. por el micólogo italo argentino, sí. Él es italiano de nacimiento, antes de que alguno me venga Oh, claro. a, a buscar. ¿Y hay otro día Pero internacional de micología? ¿Hay otro día que se festeja, no sé qué, en Europa o en no, Estados Unidos? ¿Hay otro día internacional o no. ninguno? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿En serio? Qué raro, Entonces, ¿no? sí, Es como medio sí, termina siendo sintomático que curioso. ni siquiera hay un día de la micología. Hay un día para cualquier cosa. Hay un día de Exacto, no sé qué, de la peperinilla para el mate, qué sé yo. exacto. Y lo que me Sí. pasó a mí es que, bueno, a mí no, al mundo le pasó la pandemia. Y estando en pandemia, encerrado, yo que estaba solo, pasé la pandemia solo en Esquel, un día me senté en la compu y dije, esto tiene que ser un proyecto de ley. No, ya no alcanza con que lo festejemos muchos extraoficialmente, lo mismo que la fundación para el caso. Entonces armé ahí un proyecto de ley, pregunté a varios, todos me dijeron que sí, que se sumaban. Y bueno, armamos el texto y lo presenté a un diputado, pero no por una cuestión partidaria, me parecía que era una cuestión más cívica, y lo presentamos. Y quedó presentado desde ese momento. Pero bueno, ahí es donde a mí me falta un poquito de calle, si querés, para poder ir al Congreso a tocar puertas y decir, a ver, muchachos. Pero cada tanto, cuando tengo un día libre o algo, me dedico a escribirle a diputados y recordarles que está nuestro proyecto ahí. Y también estamos juntando firmas a través de un change.org para tratar de meter un Ujú. poco de presión. Por ahora sigue siendo un proyecto de ley, pero la verdad es que está basado, tomé la idea del texto legal del Día Nacional de la Música, eh, Ujú. que si ves la ley es hiper cortita, la justificación es prácticamente nula, y creo que nosotros pusimos un fundamento un poco más importante y estamos hablando de educación también, obviamente la música es importante, pero la educación y la biología también, y creo que está todo dado. De hecho, hay un grupo de gente, un colectivo de gente muy grande que moviliza esto. Así que bueno, un poco es esperar, un poco cada tanto es continuar mandando correo a diputados, pero el proyecto está presentado. Se puede ver incluso en la página web del Congreso. Ok, esto sería proyecto de ley para la estabilización, para Sí. incluir el 20 de abril como Día de la Micología Argentina, como Día En Nacional. realidad es Día Nacional de la Micología o de los hongos, Día Nacional de los Hongos en definitiva. Que en realidad lo que tiene es que no El tiene nombre. costo Ujú. básicamente para nadie, a nivel Ok. presupuesto nacional, pero lo que hace es que le permite a todos los docentes en los diferentes niveles educativos que, Ah, al ser el Día Nacional de los Hongos, les da la excusa, al que quiera por supuesto,
para poder hacer un día o una jornada y hablar específicamente sobre hongos, hacer actividades de hongos, se pueden hacer Claro. actos, lo que haga falta. Y lo único que necesitas es tener la herramienta de que estás festejando algo que está en el calendario oficial. Entonces, ese es Mira. un poco nuestro interés, que alguien pueda, algún docente pueda tener eso también como un arma para poder festejar y hacer actividades en torno a eso. Ese es un poco Mira qué lo que nos interesante. No moviliza. tenía idea de ese calendario de festejos nacionales. Sí, Siempre sí, se es muy aprende. interesante. Sí, Ah. está bueno, es curioso. Entonces, en la parte, el proyecto de ley que mencionaste al principio, que se refería a la educación primaria, secundaria, ¿es el mismo proyecto de ley? Ese ¿Están mismo. Sí, vinculados sí, sí, en el ese mismo? mismo. Es el mismo proyecto. Sí, Ok, sí, sí, ese mismo. está buenísimo. Entonces, eso es como una parte de trabajar de hacer lobby por los hongos desde la fundación, ¿no? Es un poco ese trabajo que está Exactamente, muy bueno, ese proyecto. exactamente. Sí, Ok, tal cual. sí. Mira, genial. Acá me acordé de un tema que antes quería mencionar cuando hablamos de los hongos comestibles. Ujú. Escuché un dato que me sirve de orientación. No recuerdo dónde lo A ver. escuché. Dice que más o menos 2% de los hongos que tienen hongos son comestibles, más o menos 2% son tóxicos o generan algún problema y el resto es más o menos ni uno ni el otro. ¿Es más o menos buena orientación? Sí, sí, depende de dónde pongas o sea, el rango, digamos, pero sí, 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 es así, es más o menos así. Sí, la verdad es que hay muchísimo desconocimiento sobre especies comestibles en Argentina y, y te diría en el mundo. Pasa Sí. que lo que ocurre es que aquí en Europa se ha hecho mucho trabajo con comestibilidad de setas hace mucho más tiempo y hay mucha más cultura también de recolección de silvestres. A tal punto Ujú. que a veces aquí, no te digo que peleo porque es mucho decir, pero repregunto por lo menos a alguno que es recolector de setas, porque agarran alguna y te dicen, digo, ¿y eso se come? Me dijo, sí, sí, eso se come. Dijo, pero claro, tenés que colarla 3 veces, tenés que hervirla 2 y tenés que juntar una cantidad chiquita porque si no, digo, mirá, o sea, yo supongo que si agarrás una zapatilla y la hervís 2 veces, le cambiás el agua y también lo podés comer, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No hace falta. Pero bueno, ahí yo soy Mira. un poco también esto que te digo, no, no sé, no considero que todo tenga que ser comestible, o mejor dicho, no tiene que ser visto solo a través del filtro de si nos sirve o no. Pero al mismo tiempo hay una cuestión cultural o de costumbres y la cuestión comestible o tóxico no son límites exactos. Como Totalmente. decía también Alejandro Sequeira, en Uruguay se come el hongo de eucaliptos, que en todos los otros países básicamente es como considerado tóxico. Exacto. Así que eso es otro ejemplo para algo similar que depende un poco de la cultura. Y bueno, por otro lado, que creo que con un proceso similar de procesamiento, la manita muscaria sería comestible también, ¿no? Que tiene fama de muy, muy tóxica. Bueno, sí, con la manita muscaria también hay mucho mito, hay muchas cosas. Realmente no tengo experiencia en primera persona de haber consumido manita muscaria tampoco, pero el comentario en general es que es alucinógena en el sentido de no de la divertida, digamos. Es Sí, muy alucinógena, al punto que se desdobla un poco la realidad y puede ser peligrosa también. sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde a veces también hay un límite no establecido entre hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es algo divertido o hasta dónde algo es peligroso. No, seguro. Como siempre hay que tener mucho conocimiento y el chiste de casi todo es la dosificación. Sobre lo que vos Exacto. hablas un poco, uno de los divulgadores a nivel internacional más grande es Paul Stamets, que después te quiero preguntar un par de cosas con respecto a una entrevista que dio hace poco en un podcast muy grande de Estados Unidos, pero él Ujú, habló también creo que con Joe Rogan sobre su experiencia mala con Amanita muscaria. Pero por otro lado, acá hablé en el podcast ya 2 veces con Federico Conde, ujú. de acá de Córdoba,
Y él trabaja con Amanita muscaria como medicina, principalmente en microdosis, pero habla de, el término que no me animo a decir, descarboxilación, para transformar los componentes más o menos problemáticos para el cuerpo en otras sustancias, digamos, para hacerlo menos tóxico y, digamos, de algunos Claro, más digerible. para que tenga fines medicinales. Y como te digo, en microdosis, el consumo creo que más común, que tiene un boom bastante grande de interés a nivel internacional, es microdosis de Amanita muscaria. Y por otro lado, creo que después de esos procesos de hervir y echar el agua, etcétera, es un hongo comestible sin ningún efecto secundario, simplemente Ujú, comestible. Digamos, se puede claro. servir en un restaurante o se puede comer seguramente simplemente a nivel gastronómico. Entonces creo que también con ese hongo que tiene una fama tan particular, no es todo tan cierto como si para mucha gente como lo tocas y te, te mueres enseguida. Pero hay hongos tóxicos, por supuesto, y siempre hay que tener mucho conocimiento. Eso creo que es lo que siempre se tiene que decir. Pero bueno, hay mucha cuestión cultural. Hay zonas como, no sé cómo es hoy en día, pero como dicen en la zona de Siberia, donde antiguamente la Amanita muscaria fue usado más y hay más conocimiento ancestral de consumo, tanto como alucinógeno o psicodeléico y como también de comestible común. Mira, está Sí. muy interesante todo tu trabajo. Hay un montón de cosas, pero lo que me interesa en ese momento, porque tocamos un poquito los dos mundos, ¿cómo fue tu pasaje, tu transición de más científico, doctor en biología, que es ciencia dura, hacia el emprendedurismo, donde hoy en día estás más ubicado? ¿Cómo fue esa transición? Eh, Esa transición fue y sigue siendo de las cuestiones más curiosas, creo, que, que puedo decir que transito. Que no voy a decir en pasado tampoco que transito, porque Ajá, es continuo, te diría. O sea, yo lo que hice fue hacer mi doctorado trabajando para el CONICET, digamos, con esa beca pude hacer el doctorado, si no, realmente no hubiera podido. Y luego para el postdoc tuve una beca postdoctoral. Y la beca postdoctoral, como yo ya sabía que a mí me tiraba un poquito probar cosas y salirme un poquito de la norma, es un poco mi idea siempre, para el postdoctorado cambié lo que yo venía haciendo, cambié mi línea de trabajo. Yo el doctorado lo hice trabajando con diversidad y ecología de hongos con laminillas de bosques de lenga, de Chubut, en Patagonia. O sea, ujú, básicamente era hacer inventario de hongos, hablando mal y pronto, en Chubut, que es una provincia donde todavía no se habían analizado estos hongos con laminillas. Eh, y para el postdoctorado, lo que hice fue virar. Seguía trabajando en micología, pero mi proyecto de postdoctorado fue el armado de una planta piloto de cultivo de hongos a partir de residuos. Entonces ya mi postdoc fue medio una transición y dejé de estar haciendo modelos de mapas de distribución eh, por Patagonia a ver cómo hacer para cultivar hongos al lado de un relleno sanitario. ajá, Y la verdad es que fue muy curioso, sobre todo porque además eh, hubo un pequeño choque de idiosincrasias muy interesante, muy bonito, porque yo estaba recién doctorado, con lo cual yo era doctor, yo no lo podía creer. Es como, soy doctor, que a mí no me cambia absolutamente nada realmente, pero es increíble cómo para algunas personas cambia la forma de tratarte. Eso es una cosa que jamás voy a terminar de entender, creo. Pero bueno, había una diferencia social, académica, en términos de cómo me trataban de ser doctorando a ser doctor. Y yo lo que hice con mi postdoc, lo primero que hice fue ir y meterme a trabajar al lado de los operarios en una planta de residuos. sí. Así que fue increíble, fue mágico, realmente Yo conozco un poco fue ese muy mundo lindo. y es serio, digamos. Ahí te encontrás con cualquier cosa, ahí no vale mucha teoría, ahí es práctica. Ahí Totalmente, totalmente. encontrás animales muertos, cosas filamentosos, jeringas, cualquier Sí, cosa y manejate, porque ahí no, sí, sí. No, pero y no te además, ayuda no te ayuda el doctorado ahí. no, nada, nada. No, y además Sí. la distancia social, porque los mismos Ujú, operarios al principio me miraban, viste, como este viene acá, ujú, este para andar a la universidad, viste, casi,
Y luego, conociéndonos un poco más, te das cuenta que todas esas estructuras y prejuicios también, en definitiva, estereotipos, de ellos hacia mí y mío hacia ellos también. Como, ay, qué horror, voy a ir a una planta de residuos. Y luego estar Ujú, ahí y darme cuenta que primero que no era la fantasía que uno se hace en la mente, y por otro lado, ver las cosas como decís, que no están buenas, y después todo lo que es el compañerismo y demás, trabajando en un lugar donde no es el, mejor, el más receptivo del mundo, ujú. eh, terminan generándose unos vínculos muy bonitos, muy, muy ocupados, la verdad. Sí, ahí pasa un poco algo que pasa a mí con las aguas residuales y que pasa a los hongos, que es lo que no se ve, no existe en la percepción de la gente. Entonces el residuo lo buscan en la Exactamente. calle y de ahí te olvidas. El agua viene de la canilla y no sabes bien de dónde viene. Y el agua residual del inodoro tiras la cadena y chao, y me Y se olvido. va, Y con los hongos pasó creo que desaparece. mucho tiempo eso. Está principalmente bajo tierra, entonces como no se ve, bueno, básicamente no existe Exactamente. sí, ahí tenemos un pequeño paralelo. Entonces, tu inicio de tus actividades como emprendedor fueron en el cultivo de hongos con este proyecto de relleno sanitario. Sí, yo empecé trabajando en eso y lo que hacía básicamente, como la planta de Esquel en ese momento era una planta modelo, de hecho, si no me Ujú. equivoco, la otra que después fue más que le siguió un poco el paso, creo que fue la de Rafaela, de hecho, si mal no me Sí, acuerdo, muy probable, que porque había acá se una consideran chica muy buena ejemplo. al frente, no me acuerdo con el nombre de ella. Pero bueno, en la de Esquel estaba Raúl Páez, que era el gerente, Ujú, eh, que la tenía muy bien realmente la planta, funcionaba muy bien, entonces se hacía compostaje y se hacía una ujú, separación muy buena. Entonces mi proyecto era trabajar con el compost y con el residuo de poda urbano. Todo lo que ujú, es, todas las ramas que se van cortando de los árboles de las calles, ujú, también el chipeado, usarlo para cultivar. Y así fui transitándolo, digamos. El tema es que yo, como soy soy, también me meto de lleno, terminé armando el lugar entero, lo armamos con cubiertas y con material recuperado también. Entonces, la pequeña salita de cultivo, que era el CEPRO, el Centro Esquelense de Producción de Hongos, era íntegramente hecho con materiales recuperados y básicamente lo único que yo había traído de fuera era la cepa, o sea, el hongo, y las bolsas, nada más. Todo lo demás era de dentro de la planta de residuos. ujú. Entonces se armó un proyecto muy bonito, la verdad que lo disfruté mucho. Y ese fue mi primer transición. Y luego de ahí, cuando terminé el postdoc, me alquilé un local en el centro ya y me puse mi producción directamente. Ok, ahora no sé si se me está escuchando, ahora no veo mi Sí. imagen, no sé si hay un problema de conexión. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue? A ver, el, yo me doctoré en 2017 y había empezado ya a trabajar en la planta ese mismo año, pero el proyecto de doctorado, de postdoc, creo que empezó 2018. Claro, porque Ujú, yo me doctoré en febrero de 2017 y en marzo empecé en la planta de residuos ya fuerte, ujú, trabajando 100% de mi tiempo en eso. Y ahí estuve hasta 2019, que terminé el postdoc, y ahí ya me alquilé un local en Esquela, en el centro, y armé mi emprendimiento que era Almazul, lomos comestibles. Ahí ujú, ya sin beca, sin nada, ujú, y aprovechando la experiencia ganada durante todo este tiempo en cultivo, trabajando en residuos y después hacerlos en un lugar, digamos, donde yo me armé la sala de cultivo, fue mucho más sencillo también, ¿no? Aparte estaba cerca del centro y demás, así que ahí pude empezar. Y empecé 2019 con Alma Azul y lo tuve hasta 2021. ujú. Pero sigue existiendo la página, sigue también Sí, existiendo sí, la sigo la teniendo. empresa. La sigo teniendo Ah, porque sí, sí. no le tengo cariño. No me atrevo a Ah, ok. darla de baja. Sí, 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 sí. No, encontré un poco de información sobre vos en general y me preguntaba si sigue activo, pero vos te fuiste. Bien, pasamos a otro tiempo, estamos bastante avanzados con el tiempo y realmente tengo un par de puntos que quiero cubrir. Pero uno Diga, es, diga, dispare. ¿cómo llegaste a España? Y ahora un par de observaciones sobre la percepción, los emprendedores, la movida, Fungi, en España y Argentina, la comparación. Pero primero, ¿cómo llegaste a España? Dale. Bueno, esto que te digo, yo armé el emprendimiento mío en 2019 en el centro Esquel
y la verdad que me estaba yendo súper bien. Ujú. Y lo digo todavía y bajo un poco la mirada, porque me estaba yendo muy bien, estaba re contento y hacía cultivo y empecé a distribuir especies también que yo no cultivaba, las traía de otros lados y daba cursos y asesoraba y me metía y estaba viendo de hacer cosas de micoturismo también. Estaba con todo, la verdad. Y bueno, pasó lo que nos pasó a todos, la bendita pandemia de COVID, y estuvimos parados en Esquel hasta octubre de 2021, casi un año y medio. Mm. Y digo en Chubut para no ser tan tajante. Podría decir que toda Argentina estuvo parado, creo que hasta fines de 2021, pero bueno, vamos a decir que Chubut, o por lo menos Esquel, estuvo parado hasta 2021. Y trabajando o sea, yo como productor, como proveedor, digamos, para restaurantes de gastronomía de un sector que está más que nada vinculado al turismo en Patagonia, eh, todo parado absolutamente. Y encima después hubo un momento de pandemias no, de cuarentenas como intermitentes, que había un caso, entonces te encerraban 15 días y Mm. podías volver y no y todo eso. Y claro, los hongos no entienden de cuarentenas y todo eso. Ellos crecen. Mm. Entonces aprendí un montón de sobre incubar y de incubar de menos también, porque no siempre podía ir, a pesar de tener el papel esencial. Así que fue bastante duro, la verdad. Mm. Y llegó que en octubre ya, la verdad que ya estaba bastante mal en términos de la escala, la había perdido por completo y surgió la posibilidad, me hicieron una entrevista, un amigo, Javi Merino, que también lo entrevistaste, Sí. eh, me hizo una entrevista por YouTube, donde yo hablé un poco sobre el cultivo de seta de cardo y demás, que es el eringi y la gírgola rey. Eh, y de ahí quedé en contacto con una persona que no paraba de hacerme preguntas, súper interesado, y después me pidió el correo, le pasé mi correo, me pidió el currículum, se lo pasé, y me puso en contacto con un inversor aquí en España, y empecé a hablar con esta persona mucho, que me quería conocer, que viniera a verlo, y yo ya estaba en la lona y dije, bueno, perdido por perdido, ya que estoy, aprovecho, voy a visitar a mi hermana que estaba en España. Ajá. Digo, me vengo. Y me vine a un poco de vacaciones, un poco a ver eso, y ya que estaba, dije, bueno, aprovecho y empiezo a visitar cultivos y a ver otros lugares. Y pasó lo impensado, que esta persona me dijo, bueno, empezás en una semana, ¿te parece? Digo, no, pero esperá, como, tengo que desarmar mi alquiler de mi casa, tengo todo, tengo mis perras en Argentina, tengo que traerlas, o sea. Y bueno, ahí empezó una especie de montaña rusa, eso fue noviembre de 2021, y en un mes y medio volví y vendí todo, rematé todo para volverme para España, y este hombre lo que quería era que le monte una sala de producción de hongos asociado a residuos de la industria de la cerveza, que él trabaja con cerveza. Entonces armamos todo eso con energía solar, porque tenía un ingeniero solar también, un ingeniero que trabajaba con armar sistemas solares, y estuve ahí 3 años trabajando, armando el lugar, todo lo dibujé, lo armamos, lo montamos, protocolos, dejamos todo funcionando y bueno, y cumplimos el ciclo. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Que dijiste 3 años, que fueron hasta 2024. Claro, fue hasta Entonces ahora estamos en 2024. 2025. Sí. Sí, y ahora, bueno, ahora esto surgió esta posibilidad de venirme para Salamanca, porque eso no era en Salamanca, eso era en Guadalajara, en las afueras de Madrid. Ajá. Y me vine para Salamanca y porque ya estaba esto de la posibilidad de presentarme a esta convocatoria de esta incubadora, perdón, que no me Ajá. sé la palabra, para poder emprender. Entonces, como ya había venido a Salamanca, me gustaba, tengo amigos aquí y demás, dije, bueno, ya está. Y me vine para Salamanca directamente y bueno, me presenté a esto, me salió y Ujú. ahora tratando de trabajar con esto, que esto está muy desde abril, pero bueno, viene lento. Ok. Para mi gusto viene lento. Sí. Y un poco también te preguntaba, ahora estás hace 4 años casi en España, diferencias en el sentido del mundo fungi entre Argentina y España. Entiendo por charlas que tuvimos que en este podcast antes, que en España hay más cultura de recolección
Ujú. Y en Argentina hoy en día con el boom hay mucha movida en cultivo y adaptógenos, que es Ujú. una diferencia principal, ¿no? Y cómo un poco más, ¿qué más hay de diferencias o similitudes, cosas que vos vas observando conociendo ahora los dos países? Sí, yo creo que es tal cual lo que decís. Aquí hay muchísima cultura del silvestre, a tal punto que el de cultivo interesa solo si no está el silvestre en algún punto, Ajá, o estás hablando de gastronomía de muy alta cocina, algo muy mira, exclusivo, como si fuera una producción a pedido, digamos, de alguna ajá, manera, eso sí. Pero luego, si no, es mucho del silvestre. Y del silvestre hay un mundo entero. Hay un mundo entero porque hay gente que se dedica específicamente a recolección. Y la gente que se ajá, dedica específicamente a recolección muchas veces no son los que recolectan las mismas especies. De hecho, tienen problema con la recolección porque ujú, emiten permisos de recolección. Hay muchos sitios donde está prohibida ajá, la recolección masiva. es regulado, Y sin embargo, está regulado. mira, El, el- la colecta a tantos kilos por persona por día y ajá, muchas veces también tienen problemas con lo que es la recolección ilegal, que vienen de noche claro, para una camioneta al lado del campo y se meten de noche y le con recolectan todo lo que linternas, tienen en el monte. mira, Sí, hay mucho qué problema de loco, eso también aquí. ok. Así que es bastante distinto, la verdad. ¿Y eso cómo se comercializa? ¿Llega a los supermercados o cómo se compra? Porque... Te diría que en todos lados, más que nada en verdulerías. A mí lo que más me llamó Ajá, de eso la atención es que los lactarios, ajá, viste que el Lactarius es el que cuando se corta un poquito segrega este látex un poco verdoso. ajá, El, aquí tienen 4 categorías de Lactarius. En la verdulería vos tenés Lactarius de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, según qué tan golpeado está o no. O ajá. sea que tienen un nivel muy, muy fino de venta también y de comercialización asociado a las diferentes especies silvestres que me llamó mucho la atención, con un precio diferenciado también, Ajá. sumamente organizado, muy organizado. Entonces hay muy buena disponibilidad de hongos silvestres. Sí, sí, ¿Se puede tienen muy comprar? se puede comprar normalmente, sí, sí, hay muy buena disponibilidad, sobre todo en temporada alta de hongos, que va a empezar ahora en un mes y medio, dos. Pero el resto del año, más que nada de conservas. Ajá, Y si no, directamente lo que hay muchísimo, pero que les han copado el mercado de cultivo aquí, es asiático. ajá. Muchísimo viene de Asia. Ah, ¿viene De hecho, fresco ya? hay ¿Fresco o seco? O fresco, fresco. fresco Sí, de sí, Asia. lo había escuchado del tráfico, Casi la todo, ¿eh? comercio internacional Sí, de hongos es frescos, que es increíble. también una locura. Pero bueno, si se manda arándanos desde Argentina a Europa, ¿por qué no hongos también? Digamos, hay hoy en día la Exacto. posibilidad de hacer contenedores refrigerados y si está el valor, si está el mercado, se hace. Como con eso no hay mucha duda, más allá de si a uno le parece lógico o no. Acá buscamos en Argentina principalmente hacer producción local, regional, pero al mismo tiempo está el comercio internacional de, qué sé yo, champiñones y cualquier otra cosa. Sí, sí, aquí, pero que te importan los hongos frescos, te importan la bolsa ya, ya sembrada, lista Sí, para fructificar, lo que sí. quieras. Y llega, la verdad que llega fresco. No Mm, llega tan vigoroso, si querés, como si mm, fuera cosechado en mi sala de cultivo, pero que estaba a 2 metros del puesto de venta. ujú. Pero, pero sí, realmente tienen muy aceitada la logística que es escalofriante, lo bien que funciona en ese sentido. Sí, muy diferente que lo que, lo que es la Muy situación acá. diferente, Muy muy diferente, sí. diferente. ¿Y cuál es el hongo que soles comprar o qué hongos compras? ¿Cuáles son más que más te gustan de lo que hay disponible, que seguro que acá no? Y a ver, yo soy un. A ver, no, a mí lo que me pasó siempre que cuando en su momento me acuerdo que en Argentina no crece el boletus y siempre te decían que el boletus, yo me acuerdo de preguntarle a mis profesores, como, ¿qué sabor tiene el boletus? ¿Viste? Y me decían, es como el hongo de pino más o menos. Y me acuerdo que cuando la primera vez que vine para España y probé, pedí algo con boletus, el sabor en mi cara era, era de decepción por completo, porque digo, me Ah, mira. mintieron
Totalmente, no tiene nada que ver con el hongo de pino. El hongo de pino es muy rico, pero es muy fuerte, es muy estridente. El boletus es una Sí. cosa mucho más delicada, ¿viste? Es otra cosa, realmente es un sabor más similar a lo que puede parecer. No voy a decir que la trufa, pero tiene una paleta de sabores muy, muy interesante y que permite mucho juego en la cocina. Así que yo creo que hoy, cuando puedo, voy por los boletos, sí. Mira, yo creo que había comido, pero más que nada seco. Ahora estoy un poco distraído. Ahí volvió la imagen. No sé qué está pasando hoy con lo técnico que hablamos antes, Se que siempre resiste. pasa algo. Vos también, aprovecho para mencionar, porque vamos a ir cerrando, vos tenés buena representación en medios. Vos con la Fundación Hongos de Argentina tienen un grupo de Facebook muy grande que es Café Micológico. ¿Es correcto? ¿Digo Ujú. bien? Sí, Em, Ahora estás haciendo vivos en YouTube que se llaman mates el mate micológicos. micológico, claro, Mate sí. micológico, que miré el último episodio que em, actualizaste un poco el formato, que fue muy bueno, más o menos una buena parte de identificación, muy, muy bueno. La identificación conjuntos en vivo de fotos o preguntas que mandaron personas, muy, muy bueno. Acá, eso quería decir antes, pero no podemos hablar sobre todo. Acá en Santa Fe, como hay muy poca representación de hongo silvestre, entonces no es un gran tema, porque la verdad que falta mucha naturaleza, es como todo campo, hay casi nada, o lo que hay no lo conozco. Incluso en Instagram, donde también están presentes, vi que un par de recorridos micológicos que están organizando el grupo también lo hacen en Santa Fe, así que en la provincia de Santa Fe, que es muy grande y muy diversa también, pero por lo menos me sorprendió de la movida en micológica de recorridos en Santa Fe, y me gustaría mucho buscar más en otras provincias. También se están organizando a través de la fundación. Entonces está Facebook, está Instagram, están en YouTube, hay un canal de Telegram, tiene un sitio web bastante completo, hay libros, 4 o 5 libros que podríamos hablar, pero vos capaz me entendés un poco en esa situación porque vos pones tu cara en YouTube. Sí. ¿Cómo te Sí, llevas sí, con sí, tal eso? cual, ¿no? En un video La decís verdad que que no te gustaba eh, mucho ponerte, pero entendés la importancia, ¿no? sí, sí, me pasa que, ¿sabes qué pasa? Yo aprendo mucho también con YouTube. Soy pero Mm, un recontra usuario de YouTube, sí, fuerte. Y muchas veces me pasa que digo, che, hay gente que capaz quiere saber algo de lo que yo pueda comentar. No es que yo sepa más que nadie, pero digo, quizás algo de lo que yo comento puede serle sí. interesante a alguien. Y Mm, dije, bueno, quizás no es a generar algo nuevo de hola, soy Gonzalito y hoy les hablo de hongos, es hongo de Argentina, ¿viste? Y lo empiezo mm, yo hoy y quizás mañana lo sigue otro. Y un poco fue ese el espíritu, y la verdad es que entiendo bastante, tengo bastantes horas de YouTube, pero muchísimas, entonces mm. digo, seguramente puedo armar algo medianamente interesante, espero. Así que nada, estoy probando, todavía no estamos muy definidos, pero me parece interesante, a mí me divierte, me cuesta un poquito a veces la parte de poner la cara y sentir que estoy en vivo, pero bueno, yo creo que es divertido y me parece que puede ser interesante para la gente ver que no es que uno repite nombres de hongos de la nada, sino que hay un proceso atrás, ¿viste? Visualizar ese proceso mental que uno va haciendo a medida que uno lo va verbalizando, creo que puede ser interesante para ver cómo funciona la cabeza también de alguien. Sí, Me parece que puede ser curioso, qué sé yo. yo me siento de alguna manera muy identificado con varias cosas. Yo tampoco lo hice por selección, sino en español sobre hongos. Hay muy poca información publicada. No hubo un podcast que actualmente ni siquiera está publicando. Entonces digo, bueno, voy a hacer yo para aprender, para compartir Está lo que buenísimo. dicen los especialistas como vos sobre el tema. Yo al mismo tiempo aprender, etcétera. Pero fue un poco también por una necesidad, porque realmente falta mucho por comunicar, divulgar y aprender en el mundo hispanohablante en tanto podcast como YouTube, como identificación de silvestres, etcétera. También me gustó mucho la parte de leer noticias del mundo fungi y comentar sobre esas. Fue buenísimo, así Sí, que yo creo que eso voy lo a ponerme dejamos. más con eso últimamente. Sí, 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 sí. Y Creo Ivo que gusta buscando más. en Google Noticias está buenísimo. La parte de música me hizo mucho reír porque también la forma no sé, siempre decir, las redes son esas cámaras de eco donde todo es maravilloso, ahora se encontró Claro.
distinta mil veces el hongo que come plástico y el hongo que hace música y es siempre el hongo que maneja un robot. Es así, muy poco crítico. Está bueno también con un poco de conocimiento comentar críticamente algunas cosas que están ahí muy superficialmente, pero eso dejamos con el comentario. El último mate micológico en YouTube, muy bueno. En la segunda parte comentas las noticias, algunas noticias, como justamente algunas que mencioné. Hay tanto más para hablar, pero un tema sí o sí quiero cubrir rápidamente. Em, Dime. Inteligencia artificial para identificación de hongos. Ujú. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de que si se puede, si es posible? Mira, como todo O se si me puede, gusta. inteligencia artificial, no, va a haber y hay cada vez más herramientas de Ujú. inteligencia artificial para reconocer hongos. Vos sacas una foto y ya lo puedes poner en Sí. Google Lens y te tira un hongo. Va a haber más programas o más uso de inteligencia artificial para la identificación. Estuve leyendo un newsletter justamente con el chico, con Ezequiel Cruz, que hablé el otro día de México, el joven biólogo, micólogo, y él habló bastante, una observación crítica sobre esa nueva moda o es Ujú. inevitable que la inteligencia artificial y ese tipo de algoritmos llegue a la identificación de hongos, pero a veces se necesita una mirada humana porque los detalles o las diferencias pueden ser muy pequeñas, entonces también tiene un riesgo. Puede ser un gran ayudante ese tipo de identificación semiautomatizada, pero también puede ser un gran problema porque se puede equivocar. Creo que es muy difícil automatizar la identificación de hongos silvestres porque a veces los detalles son realmente mínimos o incluso con una foto imposible, ¿no? A eso voy. Totalmente. Sí, sí, sí. O Pero va a sea, venir y totalmente. Hay, va a aparte, llevar problemas. Digamos, sí, como va a totalmente. haber aplicaciones para Eh, identificar hongos y puede ya equivocarse las y hay. si ya las hay, sí, pero va Ya a las venir hay. cada vez Sí, más, porque van a ser sí, cada vez sí. más accesibles, más rápidos. Sí. Yo creo que es como todo. O sea, o sea, en hongos en particular y en diversidad en general, hay mucho asociado también a la escala de lo que uno puede ver. Porque una cosa es que yo te subo una foto y vos me digas que eso es un perro, ponele. Otra cosa es que me digas que es un Cortinarius albobrunius. Son todos iguales los Cortinarius. Digo, es muy difícil de especificar una especie de Cortinarius por una foto. Tenés que hacer todo un análisis de microscopía y muchas veces tampoco te sirve de nada y tenés que hacer ADN y muchas veces el ADN tampoco te sirve de nada y tenés que hacer una mezcolanza de todo para intentar identificarlo y todo eso asociado a un ejemplar que quizás no está en su máximo esplendor, que salió una vez y nunca más salió. Entonces, creo que depende para qué. Para la persona que sale una vez al bosque a caminar y quiere curiosear qué nombre tiene o probar la aplicación, puede ser interesante y se pasa el día, está bien. Ahora, para trabajar en ciencia o para llevarlo al plato, eh, yo no me atrevo. La verdad es que igual yo también digo lo mismo que lo digo en el YouTube, lo digo siempre, digo, no sé qué piensa la gente que va por el bosque agarrando cosas y se las lleva a la boca sin saber qué es. Yo no Mm. lo haría jamás. Eh, Tampoco lo hacemos con no por, plantas o con... pero la gente va por ahí, viste, y a veces digo, bueno, no sé si sería lo más eh, sensato en términos de sobrevida, ¿no? A veces. Una cosa es si está saliendo a recolectar comestibles, otra cosa es el que va casual así al bosque, ve un hongo y se lo lleva a la boca porque, esto es un hongo, esto se come, Sí, ¿no? Y digo, sí, sí, sí. ¿cómo se te ocurre? Me parece Un- impensado realmente. sí, un poco los extremos de o pensar que cualquiera puede ser colectivo o el otro extremo de pensar que todo es mortal tóxico. Ya al También, mirarlo, básicamente al acercarlo, porque muchos dicen, no, no o se enseña a los niños, ni te acerques, no lo toques, que es un sí, poco tal cual. exagerado también. Como dijimos al principio, 2% capaz son, seguro que no son datos exactos, pero el 96% no es ni comestible ni tóxico, digamos, está por ahí, ni disfrutable, digamos, no Sí, de ¿no? mucho interés Y de ese gastronómico, digamos, en ese 80, y sentido. de ese 96% que Sí. mencionás que no sirve, en realidad hay mucho que del 96, capaz que te diría el 30 no sirve, y todo el resto es que no se sabe. Nada, claro. Entonces, Sí, sí, sí. O eh, son muy pequeños y los cocinás, se podría, pero casi no agrega o son mucho. grandes y Ajá. carnosas, pero están emparentadas con una especie tóxica, entonces por las Ujú. dudas, pero realmente no se ha probado. Al Sí. momento no se ha probado y no se está trabajando en eso. Ahí hay mucho por descubrir. Mira, y un poco relacionado a ese tema de IA,
estuve escuchando el último episodio que hace Paul Stamets con Joe Rogan Podcast, que es el podcast más grande del mundo. Y ya invitó Sí, sí, muchas es veces buenísimo. a Paul Stamets, y Paul Stamets es como la figura en el tema de los hongos. Y él habla bastante sobre una revolución en la biología que hay ahora. Por un lado, por la inteligencia artificial, y por otro lado, por los celulares y el Internet y los datos móviles. Entonces, eso que permite la ciencia ciudadana, digamos. Hoy en día puedes ir al bosque y desde el bosque, si tenés señal, buscar por Internet, sacar una foto de un celu de alta resolución, o dos, tres, cuatro fotos, como vos decís siempre, de todos los ángulos, incluso un video, hacerlo pasar por un filtro de identificación previa automático, y después él menciona una aplicación que se llama iNaturalist. No sé si Ujú. vos la conoces. Y Sí, tenemos supuestamente proyecto en está llegando. iNaturalist. Ok, bien. Justamente por él lo que dice que está llevando a tipo de revolución, porque cada persona que pasa por la naturaleza puede identificar y discutir con otros, amateurs o profesionales, la identificación de ese hongo. La aplicación también funciona para plantas. Em, entonces se están encontrando muchísimas especies. Creo que también la zonificación de ese hongo crece o fue encontrado en esta zona, entonces se va registrando y generando tipo mapas de qué especies están presentes en qué lugar, por hechos, por encuentros reales. Y por otro lado también en el sentido positivo, que puede llegar a consecuencias un poco también cuestionables, pero que hay gente como un tipo de Pokémon, de salir a recorrer y buscar y identificar como si fuera un hobby, como algo muy llevadero, eso de salir, buscar, identificar hongos a través de esas nuevas herramientas que son las cámaras del celu, los datos móviles y las aplicaciones para eso. Así que me pareció muy, muy interesante lo que comentó, y también creo que es algo muy relevante para lo que vos y ustedes en la fundación hacen. No sé si tenés algunos comentarios al respecto. Sí, lo que ocurre con eNaturalist, nosotros tenemos un proyecto en eNaturalist que está activo, hay muchos curadores, hay mucha gente que está atrás de eso también. Lo que ocurre con eNaturalist es que pasa un poco lo que pasa con el chat GPT, ¿viste? ¿Cómo es lo que dicen que puede ser? Ahí no me sale la palabra nunca. Cuando chat GPT te dice lo que querés escuchar, Sí, eh, confirma, sí, sí, o cámara tiene eco ese también, sesgo si de... tirás cualquier cosa que tirás, me Exacto. dice, Manu, qué buena idea que tenés. Bueno, tal cual. A mí también, yo soy genial para ChatGPT. No, pero digo, lo que tiene Sí. iNaturalist a veces es que puede tener un poco de herramientas como iNaturalist, pueden tener un poco de este sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque esto que te digo, lo que decíamos antes, una manita muscaria, lo identificamos todos. Pero Cortinarius albobrunius, por decir una, no, digo, te diría que no sé si cuento con una mano la gente que lo puede identificar, con todas las herramientas a disposición, no solo una foto. Y nadie conoce a esas especies. Entonces, viste esto, cuanto más sabes de algo, más confirmás que no sabes nada en realidad. Me parece que puedes tener ese tipo de problemas, ese tipo de plataformas. Son herramientas increíbles, pero me parece que el otro día, de hecho, lo charlaba con un amigo diquenólogo. Hay muchas cosas por hacer en esas plataformas, porque hay un pool de gente con muchas ganas de aprender y de hacer cosas, y al mismo tiempo no termina de converger en una especie de consorcio con la ciencia estricta, ¿viste? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer y no sé todavía cuál es la mejor forma de poder atacarlo, porque de hecho tenemos un convenio con Argentinat para trabajar en Naturalist y estamos ahí, pero nunca terminamos de entender bien cuál es la mejor arista, vertiente para poder ayudar a depurar un poco también eso, ¿viste? Ok, ¿dónde se puede encontrar esta información sobre ese proyecto con la aplicación? Mirá, si entras en Naturalist y buscas hongos de Argentina, entras Ah, mira. directamente. Y si no, si estás en la web de hongos de Argentina, hay una parte de actividades que si buscas, hay una que tiene el loguito de Naturalist y está también el acceso al proyecto. Ok.
Para aquellos que ven la imagen en tu fondo, siempre es el mismo, es el mismo día, siempre está muy de día, está el logo de Hongos Argentina, pero en realidad ya son las 8, casi 8:30 de la tardecita, el viernes, entonces vamos cerrando, pero un pequeño cosa, un mensaje con toda tu experiencia de 15 años trabajando o dedicándote a los hongos para la explosión de emprendedores fúngicos que hay, principalmente que escuchan eso en Argentina, pero también en otros países de Latinoamérica. ¿Algún mensaje, aprendizaje, para dónde va, algo que quieras compartir para cerrar yo creo que la charla de hoy? lo más importante como emprendedor, hablándome a mí mismo como emprendedor en su momento, viniendo de academia, pero en definitiva aprendiendo desde cero de los cultivos, yo creo que lo más importante es hacer la experiencia propia. Porque hay un punto en el que todos empezamos a devorar libros, podcasts, YouTube, información. Y, ¿sabes? Yo a veces me adelantaba a lo que decían los libros, a lo que me iban a decir, y digo, ok, tengo que dejar de leer o de buscar información y tengo que ponerme a producir. Y muchas veces es eso, porque una de las cosas que a mí me pasó, por ejemplo, me decían, no se puede cultivar sobre aserrín de pino. No se cultiva sobre aserrín de pino, busca otra cosa. Sí. Y en Esquel hay aserrín de pino, no hay otra cosa. Sí. Entonces, después de leer 45 fuentes que me decían que no se cultivaban aserrín de pino, compré aserrín de pino, lo esterilicé, lo sembré y crecieron los hongos. Y fue como, mira, crece en aserrín de pino. Un poco la escuela de la práctica. Así que yo creo que eso es lo principal que me gustaría transmitir. Se puede, con lo que tenés a mano se puede, seguramente se puede, hay que encontrar la forma, hay que practicar nada más y dedicarle tiempo, pero se puede. Ánimo. Bien, entonces practicar, manos a la obra, recolectar, identificar, sumarse a los mates micológicos. Si a alguien siempre bienvenido, le interesa la identificación, es un muy buen recurso en general, para que seguro que son pocos, pero para aquellos que no conocen o están muy familiarizados con hongos de Argentina, lo van a encontrar. Ponemos los links en la descripción. Y es un grupo muy muy potente para formarse y para seguir el tema de los hongos. Así que te agradezco muchísimo. Buen fin de semana. Espero que sigamos en contacto de alguna otra manera. Acá hay mucho para hacer. Creo que esto está realmente recién empezando con este podcast y no está recién empezando, pero hay mucho por hacer y está en plena marcha. Así que te mando un abrazo y te agradezco mucho. Muchas gracias, Manu. Gracias a vos también por tu interés, no solo en mi trabajo, sino en la micología y en todo el reino para el caso. Así que está buenísimo el podcast y los mejores éxitos. Y sí, nos seguimos viendo, por supuesto. Mil gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.